No, en mi comentario no se trata de eso. Escándalo. Nuevamente se habla de compras fallidas de años anteriores, como el vehículo blindado HS-30 que al momento de su pedido solo existía como un modelo de madera. Tampoco el avión de caza, bombardero, avión de reconocimiento o el Starfighter modificados para la Bundeswehr, ni los submarinos de la Bundesmarine, como el U-1 de 1961 que se oxidaba en el agua salada. Aunque todo eso ya era bastante grave. Y que durante décadas en el ejército se tenía que hacer una llamada Überfallhose usando ligas rojas para conservas, hoy en día son verdes olivo, tampoco es mi tema. De lo que se trata aquí son las medidas que, más o menos, se debieron al populismo partidista de los respectivos ministros. Primero desde la Hartweh de Bonn y luego desde el Bendlerblock de Berlín. Lo molesto de esto es que ninguna de estas acciones aumentó la disposición operativa ni fortaleció la moral de la tropa, y mucho menos sirvió a la tan elogiada camaradería. Más bien, a menudo sirvieron para causar daño y burla. En mi opinión, esto también incluye el hecho de que, en lugar de hacerlo el 1 de abril, el 1 de octubre de 2021, se tenía prevista la introducción de dos nuevos rangos de tropa, el cabo y el cabo mayor. Pero antes de llegar a eso, quiero echar un vistazo a los últimos errores más grandes que salieron del ministerio en los últimos 60 años. Desde octubre de 1950 ya existía el Amt Blank, el precursor del actual Ministerio de Defensa. Oficialmente, eso tenía un nombre mucho más largo, casi monstruoso: Oficina del Comisionado del Canciller Federal para las cuestiones relacionadas con el aumento de las tropas aliadas. Estaba dirigido por el sindicalista Theodor Blank, quien durante la guerra fue teniente primero de reserva, aquí en el centro de la imagen, con los generales Hausinger a la izquierda y Speidel. En su oficina se preparaba lo que era necesario para la formación de las nuevas Fuerzas Armadas. Pero cuando llegó el momento, aquí preparamos todo lo que era necesario para la formación de las nuevas Fuerzas Armadas alemanas. La Bonner Erme, Karl Kaserne, el 12 de noviembre de 1955, con el nombramiento de los primeros 101 voluntarios para la fundación del ejército sin nombre, no funcionó por ningún lado. Era preocupante que al ejército, hasta entonces llamado la Nueva Wehrmacht, recién en marzo de 1956 se le diera el nombre de Bundeswehr, pero que una parte de eso estuviera de civil porque no había uniformes disponibles. Después de 5 años de preparación, no se podía superar la vergüenza. A eso se sumaba la fealdad intencionada de los uniformes desde el primer día, especialmente los del ejército de tierra. Todo debía verse igual. El general igual que el soldado raso. Mejor aún, más civil que un civil, casi más muerto que muerto. Y fíjate, esta igualación se convirtió en un método. Se renunció en la apariencia del soldado de la Bundeswehr a todo lo que en casi todos los demás ejércitos es normal. Se puede decir que los oficiales y funcionarios que planeaban en la oficina Blank en ese entonces no comprendieron un elemento humano importante. Cuanto más tecnificado está un ejército, cuanto más abstracto puede parecer el combate, más necesita el soldado señales externas distintivas. Solo hay que ver la apariencia de nuestros aliados de la OTAN. Británicos, franceses o estadounidenses. Todas son viejas democracias, o nuestros vecinos, Austria, que han logrado unir la modernidad y la tradición, cosa que realmente no se puede decir de gran parte de la Bundeswehr. Así que no solo en la chaqueta de uniforme del ejército, hay gris en todas sus variantes, lo que da lugar a imágenes impresionantes de uniformidad, también en lo que respecta a los pantalones sujetos con bandas elásticas. Pero, en cambio, hubo y hay cosas que forman parte de cualquier otro ejército del mundo. No hay diferencia entre el uniforme de servicio y el de gala. No hay una clara distinción de las ramas del ejército por colores y distintivos, no solo por pequeños parches en el cuello. No hay sables para los oficiales. No hay distintivos especiales para los suboficiales y sargentos, y así sucesivamente. También me interesaría saber la razón por la cual, algo que fue una buena tradición durante décadas, ahora se les prohíbe a los soldados del batallón de guardia portar las insignias de mérito que obtuvieron en servicio. Insignias como las cordones de tirador y demás, durante el servicio protocolario, como todavía en 1967, cuando el batallón de guardia participó en el funeral de Konrad Adenauer. ¿Por qué todo tiene que verse siempre tan uniforme, siempre tan bonito y aburrido? ¿O acaso otra vez tuvo miedo, como alguien lleno de dudas, de que eso pudiera molestar en el extranjero?
Si el resto de la nación se mantuviera al margen de todas las apariencias externas, yo me quedaría callado. Pero todos saben perfectamente que es todo lo contrario. Yo me quedaría callado. Pero todos saben perfectamente que es todo lo contrario. En aquel entonces, en 1955, los altos mandos del Estado Mayor de Planificación solo habrían tenido que asistir a la final de Copa entre el Karlsruher SC y el Schalke 04. Ahí habrían podido experimentar con qué entusiasmo, gorras, bufandas, banderas y cornetas, las dos aficiones se identificaban con su equipo. Hoy en día, esta demostración externa de apoyo a su propio club incluso se ha multiplicado por 10. Si a partir de 1950 hubieran dejado que 10 sargentos veteranos y 10 tenientes primeros construyeran la Bundeswehr, seguramente hoy tendría un rostro completamente diferente al que le han dado algunos señores mayores con estrellas doradas, y que, con todo respeto, a veces solo puede despertar lástima, porque en lugar de dejar participar a gente joven y fresca o a oficiales de frente, se nombró a un grupo determinado al azar de 15 exoficiales de la Wehrmacht. El mayor de ellos, el almirante retirado Walter Gladisch, ya tenía 68 años para elaborar un memorando con las directrices que luego, por el lugar de la reunión, el monasterio de Himmerod en el Eifel, fue llamado el Memorando de Himmerod. A partir de entonces, los llamados tradicionalistas chocaron con los llamados reformistas, entre los cuales destacó especialmente el conde Baudissin, quien ya era coronel en ese momento. El conde, después de pasar unos días en el Estado Mayor del mariscal de campo Rommel en África durante la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero de guerra por los australianos durante 6 años y allí fue ascendido a mayor. Cuando más tarde, a partir de 1950, se le permitió participar en el comité de 15 miembros, y como parte de los planificadores, argumentó de manera equilibrada sobre posibles líneas de tradición hacia los antiguos ejércitos alemanes. Él, junto con el entonces teniente coronel primero a I.G. Ulrich de Maizière, se opuso firmemente a cualquier idea que pudiera estar relacionada con una línea de tradición hacia la Reichswehr o la Wehrmacht. Para los reformadores todo debía ser nuevo, todo debía ser mejor, todo debía ser más moderno. Pero cuando la Bundeswehr, que hasta abril de 1956 se llamaba la Nueva Wehrmacht, se estableció a partir de noviembre de 1955, faltaba de todo por todos lados. Cuarteles, armas y equipo, muebles, máquinas de escribir, sellos, lápices. Ni siquiera se había logrado implementar una identificación propia para los vehículos de la Bundeswehr, sino que se adoptó la última letra, la INGO, que no servía para ningún otro propósito. Pero desde 1959 existía el uniforme de combate Jagdmeliert, conocido por los viejos soldados como el Wildslaus. El pantalón Wildslaus crujía al marchar, además rascaba la piel, por lo que incluso en pleno verano, para no darle oportunidad a las rozaduras, uno tenía que usar, por supuesto en color oliva para el camuflaje, ropa interior larga. Curiosamente, el Wildslaus fue fabricado, entre otros, por un fabricante cuyo nombre era muy apropiado. Pero espera, hubo algo que funcionó perfectamente desde el primer día, el primer gran fracaso, es decir, la dramática separación entre el ejército y la administración civil de defensa que se le impuso, incluyendo la tan importante Oficina de Personal de la Bundeswehr. Hoy en día se llama Oficina Federal de Gestión de Personal de la Bundeswehr, con sus 1.400 puestos militares y 1.850 puestos civiles y, por supuesto, con una dirección civil. O la Oficina Federal de Tecnología de Defensa y Adquisiciones, hoy llamada Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de Cooperación y Uso de la Bundeswehr, con 6.800 puestos, de los cuales solo 1.700 son militares y, por supuesto, también nuevamente con una dirección civil. Esta oficina en Coblenza fue caracterizada en 2010 por el ex inspector general Volker Wiecker de la siguiente manera: las competencias fragmentadas, los procedimientos y procesos existentes, la influencia externa y la financiación insuficiente han limitado desde hace tiempo el margen de acción de las Fuerzas Armadas. Y además, todos los grandes proyectos de armamento de la Bundeswehr se salen del presupuesto, se retrasan y ni siquiera cumplen con el espectro de capacidades requerido. Parece que, incluso después de más de 60 años, todavía no se confía en que los soldados puedan gestionar por sí mismos sus adquisiciones necesarias o el reemplazo de personal sin el control de los funcionarios. Pero una cosa es segura:
los soldados no lo harían peor que los civiles en estas oficinas. Además, en ese entonces, ni siquiera se intentó establecer una justicia militar, al igual que un Estado Mayor. Como excusa, repetían una y otra vez que los antiguos vencedores supuestamente estaban en contra, llegando incluso a afirmar con total convicción que a los estadounidenses también les molestaría el uso del antiguo casco de acero alemán. Ningún ejemplo muestra más claramente las ideas retorcidas de los primeros responsables de tomar decisiones. Porque a los demás países de la OTAN habrían aplaudido incluso a soldados alemanes desnudos en tanga, con casco de pincho y nariz de cartón, y las piernas metidas en botas de hule, siempre y cuando hubiera suficientes divisiones de esos soldados en tanga. Porque el miedo a la Unión Soviética, que desde 1949 también tenía armas nucleares y había establecido sus satélites en el Pacto de Varsovia, ya era mayor que cualquier preocupación de los posibles aliados de Alemania por sus uniformes. Sobre todo porque ahora también gran parte del Acuerdo de Potsdam, firmado en 1945 entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, había quedado obsoleto. Cita: el desmantelamiento total del ejército alemán y la eliminación de toda la industria armamentista alemana, para que de Alemania nunca más pudiera surgir el peligro de un ataque militar. Además, hasta la reunificación, el ejército estadounidense, junto con la Policía Federal de Fronteras, que utilizaba el casco M30 y 553 en color verde, prestaba servicio en la línea de demarcación con la RDA. Los soldados estadounidenses se alegraban de ver a los agentes profesionales de la Policía Federal de Fronteras con su uniforme verde, las tradicionales insignias de rango policial y la clásica gorra de montaña, sin mencionar a muchas unidades de la Policía Estatal, como aquí en Baviera. O los cientos de miles de bomberos, que incluso hoy en día, en parte, todavía están equipados con cascos de la forma clásica alemana. También es notable que el canciller federal Adenauer, declarado antimilitarista, prefería ver al Policía Federal de Fronteras, establecido desde 1951, en lugar del batallón de guardia. Porque para él, el BGS verde con sus cascos clásicos le parecía más alemán en lo militar que la Bundeswehr con chaquetas grises y cascos de acero estadounidenses o con sus uniformes de combate con corbata y polainas. El viejo, como también se le llamaba, incluso dispuso que su entierro fuera realizado principalmente por el BGS. En el afán de equipararse con funcionarios y jueces, en la imagen está la sede principal de la Oficina Federal de Administración en Colonia, responsable de los sueldos. Con 6.000 empleados también se descartó una regulación salarial propia que se adaptara a las particularidades de la profesión militar. En su lugar, se ajustó a los soldados temporales y de carrera a la tabla salarial de los funcionarios federales. En el caso concreto, esto significó durante décadas que un sargento y comandante de pelotón de tanques mostrara la insignia de rango, la instrucción de pase de la tropa de artillería en el grupo salarial A7, el quinto, el Leopard 1 por varios millones de marcos, y 19 soldados estaban bajo su mando, y sus horas de servicio semanales con frecuencia sumaban 60 horas o más. Recibía exactamente el mismo salario que un secretario de correos, que cumplía sus 40 horas semanales en una oficina climatizada. A las 5:30 de la tarde estaba sentado frente a la tele y cada mayo y octubre recibía su parcela, ya fuera para liberarla del invierno o prepararla para el mismo. Es cierto que desde el 1 de enero de 2020 existe la Ley de Modernización de las Estructuras Salariales. Existe la normativa de excepciones que suena casi criminal, la remuneración por servicio en el extranjero y también los suplementos por servicio en el extranjero. Pero nada de eso cambia el hecho de que todo esto son solo mecanismos auxiliares ante la ausencia de una remuneración propia para los soldados. Esa omisión de aquel entonces sigue teniendo efectos hasta hoy y lleva, entre otras cosas, a este tipo de fracasos, como el ascenso casi obligatorio a Gefreiter después de 3 meses y a Obergefreiter después de 6 meses, solo para poder pagarle más dinero al soldado. Y también lleva a estos planeados grados inflacionarios 7º y 8º para la tropa, con un grado sacado del baúl de los recuerdos, el antiguo grado de corporal y cabo mayor, que además no tienen nada que ver ni con la tradición de la Bundeswehr ni con la tradición militar alemana, ya que el cabo siempre ha sido el grado más bajo de suboficial y nunca un grado de tropa. En aquel entonces, entre 1950 y 1950, los llamados reformadores convencieron al conde Baudissin,
quien incluso reinventó el liderazgo de personas con la llamada Innere Führung. Al principio, esta estructura llevaba el nombre de Estructura Interna de la Bundeswehr, pero después de que la tropa la rebautizara como Enredo Interno, rápidamente inventaron el nuevo término, Innere Führung. Lo que es indiscutible es que no se podía simplemente continuar donde se había dejado el 8 de mayo de 1945 y que eran necesarias reformas extensas. También era un consenso entre todos los involucrados, ya fueran tradicionalistas o reformistas. Porque aunque la antigua Wehrmacht se había convertido en una máquina de combate efectiva, durante la devastadora guerra de 5 años, también había dejado de lado muchas cosas que son esenciales para el funcionamiento en tiempos de paz de cualquier ejército. Por eso, cada paso hacia una organización en tiempos de paz fue difícil desde el primer día y estuvo lleno de muchos obstáculos, sobre todo porque el nuevo ejército planeado fue construido y luego dirigido exclusivamente por antiguos oficiales y suboficiales de la Wehrmacht, que apenas podían recordar el tiempo de paz antes de la Segunda Guerra Mundial y, sin excepción, sufrían profundamente el trauma de 2 guerras mundiales perdidas. Y los oficiales mayores, que estaban destinados a ser los futuros comandantes de la Bundeswehr, en parte, ya habían servido en otros 3 ejércitos alemanes, como el primer inspector general, el general Adolf Heusinger, desde 1915 en el antiguo ejército, luego en la Reichswehr, después en la Wehrmacht y finalmente en la Bundeswehr. También todos ellos habían prestado varios juramentos, incluido el a Adolf Hitler, lo que les valió directa o indirectamente la acusación de que siguieron la política nacionalsocialista y sus excesos sin oponerse. Finalmente, también hay que mencionar que la Oficina Blank era un nido de víboras de primera categoría, en la que los partidos, la organización Gehlen, los primeros grupos de presión en el Bundestag y sobre todo, la famosa y temida eminencia gris de Bonn de la CDU, el secretario de Estado Hans Klopke, ejercían una fuerte influencia. Además, la propaganda de la RDA hizo todo lo posible por impedir la formación de fuerzas armadas de Alemania Occidental y desacreditar a sus protagonistas como la continuación directa de la Wehrmacht. Estos ejemplos provienen de una publicación de la RDA de 1954 y muestran a los oficiales que más tarde fueron incorporados en la Bundeswehr. Es evidente que todos estos criterios resultaron problemáticos precisamente para la generación fundadora. Esto les dificultaba defenderse tanto contra la influencia cada vez mayor de sus superiores civiles, como también contra la crítica polémica hacia la Bundeswehr que existía desde el primer día. Porque todavía, 10 años después de la derrota total y de los muchos millones de caídos, gran parte de la población, así como el SPD, seguían oponiéndose. A la creación de fuerzas armadas se oponían. Además, ya no estarían bajo mando alemán, sino bajo mando de la OTAN. Durante décadas, también se temían en el ministerio los lunes por la mañana, el día en que salía semanalmente la revista de noticias de Hamburgo. Esta revista publicaba regularmente, con un tono sarcástico, todo tipo de críticas a los planes o medidas que les habían sido filtradas desde el ministerio. Siempre se citaba a un general que quería permanecer en el anonimato para supuestamente respaldar la veracidad del artículo. Aunque ese general a menudo solo existía en la imaginación del redactor, esos artículos aún así lograban su efecto. A más tardar el lunes durante el almuerzo, que tenía lugar en el casino en la llamada Pirámide, los planes que al principio eran claros y definidos se ajustaban al espíritu de la época. Muchos buenos exoficiales y exsuboficiales, que habían considerado la idea de volver a servir al país como soldados, se mantuvieron alejados del ejército por las diversas razones que acabo de mencionar. De manera diferente a como lo veía el gobierno de Adenauer, incluido también el futuro ministro de Defensa Franz Josef Strauß. Es decir, que la Bundeswehr debía continuar la tradición de la Wehrmacht de alguna forma. Al final, entre los planificadores hubo consenso en sentido contrario. No podía haber una línea de continuidad con el pasado. Pero cuando, por ejemplo, a principios de los años 50, el jefe del servicio FWH, el servicio de inteligencia alemán bajo Adenauer, presentó propuestas que abogaban por un verdadero nuevo ejército. De repente, los planificadores, que normalmente eran tan progresistas, estuvieron todos de acuerdo y rechazaron categóricamente estas propuestas por considerarlas demasiado progresistas. Por ejemplo, se había propuesto un alejamiento del acceso tradicional a la carrera de oficial. Es decir, en lugar del bachillerato, se proponía la realización de una prueba de aptitud de hasta 4 semanas en batallones de instrucción seleccionados, donde también se haría una evaluación significativa
de la idoneidad del carácter, y no solo una entrevista de 15 minutos con el psicólogo del ejército. Lo mismo aplicaba para la nueva regulación propuesta de la carrera de suboficiales. En libros como el de Remarque, Sin novedad en el frente, con el suboficial Himmelstoss, o el primitivo y vulgar 0815 de Kirst, donde aparece el sargento Platzek, los suboficiales eran descritos como ignorantes, borrachos, cobardes o corruptos que maltrataban a los reclutas. Quitarle fuerza a esa imagen negativa, ya que era completamente exagerada y además maliciosamente falsa. Se sugirió equipar a los suboficiales en el futuro con nuevos rangos más modernos y acordes a los tiempos. Reconocerlos en igualdad de condiciones con los oficiales como asistentes equivalentes, tanto en la formación como en el combate. Además, la formación de suboficiales superiores debería concluir obligatoriamente con un título civil de maestro. Pero incluso estas propuestas fueron rechazadas por razones de tradición. Pero esta obstinada adhesión a costumbres que en parte provienen todavía del siglo XIX, y a los requisitos de acceso y formación, nunca ha tenido realmente éxito en la captación de nuevos talentos para la Bundeswehr. Desde el primer día, hubo una falta de miles de oficiales de tropa y de decenas de miles de suboficiales. Para aumentar el atractivo de la carrera de suboficial, en 1968 se introdujo el oficial de servicio técnico, con el cual, al pasar de sargento mayor a teniente, se le quitó durante mucho tiempo la cúspide al reconocido y excelente cuerpo alemán de suboficiales. Si esta regulación de oficiales técnicos valió la pena tanto para la Bundeswehr como para el afectado, cada quien debe responderlo por sí mismo. En sí, esto significó una devaluación del grado más alto de servicio, el sargento mayor o sargento mayor superior, que en la tropa estaba justo por debajo de Dios, al convertir a los altamente respetados sargentos mayores en tenientes que eran motivo de burla. Cuando los primeros nuevos tenientes de 50 años calvos, con barriga y esposa vestida con traje gris y collar de perlas falso en el casino, tomaban su sopa del almuerzo ante el teniente de 21 años. Pronto empezó a circular el dicho nada halagador. El abuelo se convierte en teniente, la abuela en dama. También en lo que respecta a la protección del honor para los soldados, esta no fue muy marcada desde el inicio de la República de Bonn. Lamentablemente, el Ministerio de Defensa también se distinguió repetidamente por su elegante discreción cuando se trataba de proteger a los soldados de insultos. Siempre se cedía con justificaciones poco convincentes. Cito: de una carta de respuesta del Departamento Jurídico del Ministerio, dirigido por civiles, de 1974, a la pregunta de qué pensaban hacer en un caso que usted describió. Cito: cuando, como en casos similares, se renuncia a presentar una denuncia penal, no es tanto por dudas legales, sino más bien por la consideración práctica, probada en la experiencia, de no darle al acusado la oportunidad adicional de, en el marco de su defensa durante el juicio principal, generalmente con gran interés de los medios de comunicación, continuar su polémica contra la Bundeswehr con un efecto aún mayor ante el público. Fin de la cita. Al final de esta silenciosa dilación que ha durado décadas, la decisión del Tribunal más alto de Alemania fue que se puede llamar asesinos a los soldados de la Bundeswehr sin ser castigado. Esta sentencia, dirigida contra los propios soldados, es un hecho increíble y único en el mundo, que no debería quedar así. Con la llegada al poder del gobierno del SPD-FDP y de Willy Brandt y Walter Scheel, así como con los excesos del llamado Movimiento del 68, las influencias negativas sobre la Bundeswehr se intensificaron desde 1969, y el político del SPD, Helmut Schmidt, a quien la prensa alababa como el Mesías para la Bundeswehr, comenzó con la reestructuración sistemática de la Bundeswehr. Durante su mandato, comenzó la depuración de las bibliotecas de las tropas y el inicio de la censura de imágenes. Su sucesor, probablemente el mejor y más respetado ministro de Defensa hasta ahora, Georg Leber, también del SPD, logró frenar muchos de los malos desarrollos de la era de Helmut Schmidt. Pero los sucesores de Leber continuaron la obra de Helmut Schmidt, destacándose especialmente los dos ministros que no hicieron el servicio militar, Volker Ruhe, de la CDU, y Peter Struck, del SPD. Solo fueron superados por la ministra Ursula von der Leyen, quien incluso utilizó el término purgas dentro de la Bundeswehr ante millones de espectadores en la televisión. En cuanto a Helmut Schmidt,
él fue responsable de algunos fracasos graves que tal vez divirtieron a algunos, pero en general perjudicaron a la Bundeswehr. Por razones populistas, emitió una orden sobre el cabello que convirtió a los soldados de Alemania Occidental en el hazmerreír de su propia población y del resto del mundo. También estuvo su decisión solitaria de ascender a 5.000 capitanes a mayores, lo que en realidad llevó a una gran cantidad de injusticias. A lo largo de las décadas, siguieron más fracasos por parte del Ministerio y el Estado Mayor. Así, alguien sin ser castigado cambió el color de la Cruz de Hierro, que desde 1813 era negra, a azul, y la convirtió en la imagen oficial de reclutamiento de la Bundeswehr. Se olvidaron de que hasta ese momento, la Cruz Azul solo se conocía como el símbolo de Alcohólicos Anónimos. Casi no me atrevo a mostrar esta imagen, porque con lo extraña que es el departamento de publicidad de la Bundeswehr, bien podría pasar que se animen a arruinar los vehículos civiles de la Bundeswehr de manera similar en el futuro. Aunque esta imagen con la extraña cruz de fondo ya dice mucho por sí sola. Imagínate que un empleado subalterno de relaciones públicas de Coca-Cola cambiara, así nada más, el rojo que se usa desde 1922, por ejemplo, a verde o azul, solo porque se le antojó. Esa persona estaría desempleada en 10 minutos. En la Bundeswehr, por el cambio a la Cruz Azul, probablemente habría un ascenso, o al menos un reconocimiento formal. En cuanto al equipo de publicidad de la Bundeswehr, también es conocido por sus frases a veces inapropiadas, como la de la época de Helmut Schmidt, cito, «Nosotros producimos seguridad». Un eslogan que habría quedado mucho mejor para una fábrica de condones que para un ejército. Otros fracasos incluyeron, además de la adquisición de cracas sin blindaje a proveedores equivocados, o las motonetas de Kadumibú de 1 caballo de fuerza, la introducción sin sentido del servicio militar obligatorio de 6 meses el 1 de junio de 2010 y la suspensión apresurada del servicio militar obligatorio con la aprobación expresa de la señora Merkel de la CDU y el señor Westerwelle del FDP. En general, no se debe olvidar que la canciller federal es la principal responsable de la designación de los puestos ministeriales ocupados por personas de la CDU-CSU. Eso también aplica para la señora von der Leyen, quien siempre fue respaldada por la señora Merkel. También las publicaciones semanales sobre guarderías y ropa de maternidad que se realizaron durante la época de la señora von der Leyen, responsabilizadas por el Departamento de Publicidad más civil que militar, hasta el día de hoy han intensificado las críticas constantes a la supuesta falta de preparación de la Bundeswehr. No está en discusión que las guarderías y los uniformes para embarazadas son algo obvio en un ejército con mujeres, pero simplemente no son la principal preocupación de un ejército en acción. Otro fracaso, causado en 2017 por el entonces inspector general Wicker y su ministra, fue la inspección minuciosa de los cuarteles, buscando, como ellos lo llamaron, parafernalia nazi y la ridícula prohibición emitida de cantar ciertas canciones que en realidad eran inofensivas en su contenido. A esto se sumó la justificación habitual, que estas canciones, entre ellas la canción del Panzer y la del Westerwald, habían sido exaltadas por los nazis y que eso podría molestar en el extranjero. Sobre esto hay que decirlo con toda claridad. Durante 40 años, nuestros aliados nunca se molestaron por esas canciones, más bien las cantaban a todo pulmón, ni tampoco por las salas de tradiciones presentes en todos los cuarteles o por las fotos que muestran a Helmut Schmidt como teniente primero de la Wehrmacht. Al contrario, se alegraban de tener en la guerra a un vecino a la izquierda o a la derecha con esta Bundeswehr de la vieja escuela en quien podían confiar al 100%. Es de celebrarse que la actual dirección de la Bundeswehr, bajo la señora Kramp-Karrenbauer y el inspector general Eberhard Zorn, esté intentando revertir varias decisiones de sus predecesores. Finalmente, tal vez la señora Kramp-Karrenbauer y el general Zorn deberían reconsiderar si realmente tiene sentido introducir estos nuevos rangos de tropa, corporal y stabskorporal. No todo lo que decide la oficina de personal tiene que ser correcto. ¿Por qué no se intenta finalmente encontrar una remuneración independiente y justa solo para los soldados, en lugar de tener que crear constantemente rangos inflacionarios y ridículos? De lo contrario, en unos años nos esperan las próximas creaciones, esta vez junto con el 9º y 10º, que para entonces ya serán necesarios. Grado de tropa, el Oberstabskorporal o Hauptoberstabskorporal,
Luego el Oberunteroffizial Oberunteroffizier o el Oberstabsunteroffizier, ambos con ribete dorado. Pero si realmente llegara a suceder, desde ahora pido la fecha de introducción adecuada. El 1 de abril.